Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto compartir esta clase de forma sincrónica, debido a que por situaciones de fuerza mayor, por una calamidad doméstica personal, obviamente no hemos podido desarrollar la clase de forma presencial, pero los estoy grabando para poder enviarles todas las actividades en función del material de apoyo y de la tarea que ustedes tienen activadas en el inicio de esta segunda unidad. Bienvenidos cada uno de ustedes, un gusto poder saludarles, bienvenidos al desarrollo de las actividades y como es de costumbre vamos a iniciar presentando el documento correspondientes a su tarea, que ya se encuentra habilitado en su plataforma virtual. Estamos presentándoles, ustedes en pantalla pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver el tema número 1, los verbos más usados en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen el desarrollo de sus actividades. Tienen las instrucciones para el desarrollo de su tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Recuerden que lo que se encuentra remarcado de amarillo en su documento es solo esa parte, ustedes tienen que desarrollar como tarea. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. En la primera actividad dice, en la hoja de trabajo conjuga el verbo to ask. Eso se traduce como preguntar. La siguiente dice, conjuga el verbo to tell, que significa decir. La siguiente conjuga el verbo to give, que significa dar. Y la siguiente conjuga el verbo to come, que significa venir. Ahora, ¿cómo es lo que tienen que hacer? Les anticipo que ustedes tienen que esos verbos conjugar con cada uno de los pronombres personales. Ya saben, I, you, he, she, it, we, you y they. Esos son los verbos con los cuales ustedes tienen que ir conjugando cada uno de estos verbos. Ask, tell, give y come. Vamos a ver cómo se desarrollan. Ustedes tienen ejemplos en el material de apoyo que nosotros vamos a ver a continuación. Recuerden que el trabajo tiene que estar 100% escrito, no pueden hacer a computadora u otro dispositivo, ustedes tienen que hacerlo todo a mano. Tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Eso es fundamental, la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los requisitos que se encuentra en el ejemplo, en el modelo que ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja. Deben adicionalmente revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema los verbos más usados en inglés correspondientes a la semana 1 de fecha 17 de marzo del 2025. Esta tarea permite justamente entregar desde el 17 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril del 2025. Así es que, por favor, estar atentos al desarrollo de todas estas actividades. Los tienen ustedes en este documento, tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la tarea que iniciamos en esta unidad número 2. Una vez que nosotros hemos desarrollado, una vez que se les ha presentado todas las instrucciones en función de en función de la tarea que ustedes tienen programadas para esta semana, vamos inmediatamente a desarrollar las actividades correspondientes al material de apoyo que tenemos en función de la materia como tal que tenemos que revisar en la presente clase. Y vamos a iniciar presentándoles, dice, los verbos más usados en inglés. ¿Sabían que la lengua inglesa tiene alrededor de 750,000 palabras con distintos significados, según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford? Esas son muchas palabras para cualquier persona, para poder memorizarse, pero que no, obviamente, no tengan ustedes miedo. Un 20% de esas palabras no se usan en la actualidad y realmente solo necesitan aprender lo que más se utiliza en el contexto hablado. La mejor estrategia es dividir el vocabulario en pequeñas porciones que sean fáciles de digerir. Eso quiere decir que sean fáciles de aprender. A continuación, te presentamos por orden de frecuencia el uso de los verbos en presente simple acompañados de ejemplos tomando en conversaciones cotidianas que podrían ustedes utilizar en una conversación normal. Y arrancamos con el más sencillo, con el más que siempre hemos estado viendo.
que es el verbo to be. Ya sabemos que el verbo to be, ¿qué significaba? Se traducía al español como ser o estar. El verbo to be tiene tres auxiliares, que es am, are, is. Esos tres auxiliares se traducen como ser o estar. Obviamente, cada uno de ellos siempre tiene que ir conjugado con los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Aquí tenemos I, tenemos you, he, she, it, we, y obviamente se repite you y they. En este caso no repiten you, tenemos dos you. Un you para el singular y un you para el plural. Ahí ya saben qué significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella, it se sirve para determinar a cosas y animales, we es nosotros, they es ellos. Entonces aquí tenemos todas estas estructuras y cada uno van conjugados con sus formas, con sus auxiliares del verbo to. Si yo digo I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos I am who I am. Soy quien soy, dice una frase exclamativa. I am who I am. La siguiente, I am at home. Estoy en casa. Entonces significa ser, pero también significa estar. Le está indicando dónde se encuentra. Eso determina el verbo to be y como eso ustedes tienen que hacer la conjugación que ustedes tienen en su tarea. Tienen que utilizar cada uno de los pronombres personales para poder conjugarlos, los que ustedes tienen aquí. El siguiente verbo tenemos to have, que significa tener. Recordemos que para las terceras personas, una cosa adicional, regresando al anterior, el pronombre personal I pertenece a la primera persona, you pertenece a la tercera persona, a la segunda persona, he, she, it corresponden a la tercera persona del singular. We corresponde a la primera persona del plural, el otro you corresponde a la segunda persona del plural y they corresponde a la tercera persona del plural. Ahora, ¿qué es lo que pasa con he, con she y con it? Ahí existen unos accidentes gramaticales porque ellos son tercera persona. Y cuando hablamos de tercera persona, estamos hablando de un proceso de pluralización y que vamos a ver con más intensidad en este siguiente verbo que es to have, que es tener. Tenemos I have, you have, pasamos a la tercera persona que es he, es she y es it. En ese sentido, tenemos he has, tenemos she has y tenemos it has. Entonces ustedes ven que para las tres formas o las tres personas de la tercera persona, obviamente el verbo have se transforma en has. Ese es el accidente. Esos son, por lo general, estos verbos son irregulares. Tienen sus propios accidentes, cambian sus formas el momento de conjugación. Tenemos I have, que significa yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, esto tiene, we have, nosotros tenemos, they have, ellos tienen. Ejemplos de oraciones. Tenemos she has everything her desires. Ella tiene todo lo que su corazón desea. She has everything her desires. Ella tiene todo lo que su corazón desea. Esto en cuanto a ejemplos con el verbo to have, tener. Pasamos al verbo to do, que significa hacer. Igual, para las terceras personas. Recuerden, especialmente con este verbo do, nosotros estamos siempre utilizando, este se traduce como hacer. Es un auxiliar verbal. Pero aquí tenemos dos formas, el do y el das. Y vamos a ver cómo se lo hace de esta manera. Tenemos para la primera persona I do, para la segunda persona you do, para la tercera persona ya se cambia, que es he does, la tercera persona she does para ella y does para las cosas y los animales. We do y they do. De esa manera se conjuga. De tal manera que I do significa yo hago, you do, tú haces, he does, él hace, she does, ella hace, it does, esto hace, we do, nosotros hacemos, y they do, ellos hacen. Por ejemplo, do what I say, not what I do. Haz lo que digo, no lo que hago, dice, es una frase exclamativa de igual manera. Vamos al siguiente verbo más usado, que es to say. To say también, obviamente, cambia en las terceras personas, pero esta vez simplemente se le agrega una S hasta el final. Por ejemplo, to say, que significa decir. I say, you say, cambia para las terceras personas. He says, she says y it says. Regresamos.
we say y they say. De tal manera que quedaría I say, yo digo, you say, tú dices, he says, él dice, she says, ella dice, it says, esto dice, we say, nosotros decimos, y they say, ellos dicen. Ahí en ejemplos nosotros podemos observar, you say the most fascinating thing, really. Siempre dices cosas increíbles de verdad. Esas son actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, regálenme solo un segundito nomás. Continuamos con el desarrollo de nuestra clase y habíamos estado viendo, habíamos estado analizando. Pasamos al siguiente verbo que es to get. To get es obtener. I get, you get, he gets, she gets, it gets, we get, they get. Ejemplos. I get good marks because I study a lot. Dice, sacó buenas notas porque estudió mucho. I get good marks because I study a lot. Entonces, ¿qué es lo que dice? I get, yo obtengo, you get, tú obtienes, he gets, él obtiene, she gets, ella obtiene, it gets, esto obtiene, we get, nosotros obtenemos, y they get, ellos obtienen. Vamos vamos al siguiente verbo que es to make. To make es hacer. Igual tenemos I make, tenemos you make, tenemos he make, tenemos she makes, it makes, y ya saben, para la tercera persona, he, she, it cambia, simplemente se agrega una S hasta el final. We make y they make. ¿Qué significa eso? Significa I make, yo hago, you make, tú haces, he makes, él hace, she makes, ella hace, she makes, claro, ella hace, it make, esto hace, we make, nosotros hacemos, y they make, ellos hacen. Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos you make the feel like dancing, screaming out loud. Haces que me den ganas de bailar y gritar. Es una frase exclamativa de todas maneras. Vamos con el verbo go que es ir, que dice to go. Entonces aquí vamos a ir conjugando con los pronombres personales. I go, you go, se transforma para las terceras personas. He goes, she goes, it goes, we go y they go. A partir de we, regresa a la normalidad. Solo para las terceras personas. He, she, it. Entonces tenemos I go, yo voy, you go, tú vas, he goes, él va, she goes, ella va, it goes, esto va, we go, nosotros vamos y they go, ellos van. Entonces ahí tenemos I go to my physical 3 times a week. Voy al psiquiatra o a psiquiatría 3 veces a la semana. Eso se traduce en esta oración. La siguiente tenemos I know, que significa saber o conocer. I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know y they know. Entonces ya saben cómo se traduce. I know, yo sé o yo conozco. You know, tú sabes, tú conoces. He knows, él sabe, él conoce. She knows, ella sabe, ella conoce. It knows, esto sabe, esto conoce. We know, nosotros sabemos, nosotros conocemos. Y they know, ellos saben, ellos conocen. Tenemos I know everything about the history of France. Lo sé todo sobre la historia de Francia. Ya dice esta oración. I know everything about the history of France. La siguiente tenemos to take. To take, que significa tomar. To take, igual vamos conjugando. You take, she takes, he takes, she takes, it take, we take y they take. ¿Qué significa? Yo digo I take, primera persona, yo tomo, segunda persona, you take, tú tomas. Terceras personas, he takes, él toma, she takes, ella toma, I take, esto toma. Regresamos al plural, we take, nosotros tomamos y they take, ellos toman. Entonces aquí tenemos this is a ideal, take it or level it. This is ideal, take or it or level it. Esto es el trato, lo tomas o lo dejas. Otra frase exclamativa. To say, que significa ver, tenemos la siguiente conjugación. I say, you say, he says,
she says, it says. Ustedes ven cómo se transforman estas tres personas que son en plural, perdón, las terceras personas, cómo se pluralizan solamente con una S al final estos verbos. Entonces tenemos he says, she sees, it says. Tenemos la siguiente, we see y they see. Entonces aquí tenemos esta determinación. I see, yo veo, you see, tú ves, he sees, él ve, she sees, ella ve, it sees, esto ve, we sees, nosotros vemos, y they see, ellos ven. For example, I can see what is in all about. Puedo ver de qué se trata todo esto. Pasamos al siguiente verbo que es to come. Perdón. To come significa venir. I come, you come, he comes, she comes, it comes, we come y they come. I come, yo vengo, you come, tú vienes, he comes, él viene, she comes, ella viene, it comes, esto viene, we come, nosotros venimos y they come, ellos vienen. Por example, the double stick burger, it comes with mayo, cook and fries on the menu. Dice, la hamburguesa doble viene con mayonesa, Coca-Cola y patatas fritas. Eso como ejemplo. Vamos al siguiente, to think. Think es pensar. Tenemos I think, you think, he thinks. Simplemente utilizamos la S para pluralizar como un proceso de pluralización para la tercera persona. Tenemos he thinks, tenemos she thinks, it thinks, y we think, y they think. ¿Qué significa esto? Significa I think, pensar, you think, perdón, I think, yo pienso, you think, tú piensas, he thinks, él piensa, she thinks, ella piensa, it thinks, esto piensa, we think, nosotros pensamos, y they think, ellos piensan. Ejemplos tenemos, I doubt, I have seen, a shooting star. Pensé que había visto una estrella fugaz. Eso significa esa traducción. Pasamos al siguiente verbo que es to look, que significa mirar. I look, you look, he looks, she looks, it looks, we look y they look. I look significa yo miro, you look, tú miras, he looks, él mira, she looks, ella mira, it looks, esto mira, we look, nosotros miramos y they look, ellos miran. Tenemos la siguiente, look outside, it's raining again. Dice, mira afuera, está lloviendo otra vez. Pues tenemos otra frase exclamativa en este caso. La siguiente, to want, que significa querer, pero no de querer de sentimiento. Significa obtener alguna cosa. Yo quiero un auto, yo quiero una casa. Eso significa o se puede utilizar con want. I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, y they want. I want, yo quiero, you want, tú quieres, he wants, él quiere, she wants, ella quiere, it wants, esto quiere, perdón, we want, nosotros queremos, y they want, ellos quieren. Por ejemplo, I want it all and I know. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Pues, ¿qué es lo que está diciendo? Son un objeto, son una cosa, algo que quiere, pero lo quiere todo. Entonces ahí nosotros podemos observar que es en función no de sentimiento, sino en función de obtención de algún objeto. La siguiente tenemos to give, que significa dar. I give, you give, he gives, she gives, it gives, we give, y they give. Ejemplos, tenemos I am going to give you some tips. Te voy a dar algunos consejos. Entonces ahí tenemos cómo se conjuga. I give, yo doy, you give, tú das, he gives, él da, she gives, ella da, it gives, esto da, we give, nosotros damos, y they give, ellos dan. Pasamos al siguiente verbo, que es to use. To use, que significa usar. I use, you use, he use, she use, it use, we use, y they use. ¿Qué significa? I use, yo uso, you use, tú usas, he use, él usa, he uses, ella usa, it uses, esto usa. We use, nosotros usamos, y they use, ellos usan. Entonces ahí tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como, por ejemplo, tenemos aquí la siguiente oración. At this restaurant, they use the fitness ingredients. En este restaurante usan los mejores ingredientes. Entonces ahí estamos con use, estamos determinando usar algo, algo que vamos a usar. Tenemos to find, que es encontrar. I find, you find, he finds, she finds, he finds, we find, y they find. I find, yo encuentro, you find, tú encuentras, he finds,
él encuentra, she finds, él encuentra, he finds, esto encuentra, we find, nosotros encontramos, y they find, ellos encuentran. Tenemos la siguiente oración, she always finds a good excuse. Ella siempre encuentra una buena excusa, dice. She always finds a good excuse. Entonces ahí nosotros podemos determinar cómo se lo puede usar. Ya saben, las terceras personas, por favor, ojo, cuando queremos conjugar las terceras personas, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado si de acuerdo al verbo simplemente utilizamos una S o si cambia totalmente, como el caso del verbo to be y otros verbos más que nosotros hemos podido ver anteriormente. Tenemos el ejemplo que ya habíamos visto, she always finds a good excuse. Ella siempre tiene o encuentra una buena excusa. Pasamos al siguiente verbo que es to tell, que significa decir. Tenemos I tell, you tell, he tells, she tells, it tells, we tell, they tell. Significa decir. I tell, yo digo. You tell, tú dices. He tells, él dice. She tells, ella dice. It tells, esto dice. Pasamos de vuelta, regresamos a la normalidad. We tell, nosotros decimos, y they tell, ellos dicen. I tell you if I'm out of your scarms. Te lo digo, ya no aguanto más, dice. Entonces, tu sarcasmo en este caso. Ahí obviamente le está replicando a alguna persona. Pasamos al siguiente verbo que es to ask, que significa preguntar. Algo, preguntar cuando ustedes van a hacer una pregunta, una question, alguna pregunta, ustedes pueden utilizar esta palabra, este verbo. I ask, you ask, he asks, she asks, it asks, we ask y they ask. I ask, yo pregunto, you ask, tú preguntas, he asks, él pregunta, she asks, ella pregunta, it asks, esto pregunta, we ask, nosotros preguntamos, y they ask, ellos preguntan. For example, he asks me the same all the time. Él me pregunta lo mismo todo el tiempo, dice. Entonces, igual, otra frase exclamativa que igual podemos utilizar. Y pasamos al último verbo, to work, que es trabajar. I work. Este es facilito. Igual como los otros. Tenemos I work, you work, he works, she works, it works. Ustedes pueden observar el cambio que se da para las terceras personas. Ojo con eso en todos los verbos. Regresamos a partir del plural, la primera persona, a la forma normal. We work y they work. ¿Qué es lo que nos dice? I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, esto trabaja. We work, nosotros trabajamos. Y they work, ellos trabajan. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos I work 24/7. ¿Qué significa trabajo 24/7? Eso significa trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. I work 24/7. Y tenemos ese ejemplo. Ustedes han visto aquí la conjugación de la mayoría de los verbos que nosotros estamos desarrollando, los verbos que estamos haciendo, obviamente que nos permite, obviamente, desarrollar una serie de bases en función de oraciones simples en cuanto a la conjugación de verbos, los más utilizados, y en base a estos, obviamente ustedes van a poder desarrollar una serie de actividades, una serie de conversas, siempre basados en estos verbos y sobre todo en el verbo to be, que son los verbos más frecuentes usados dentro del idioma inglés, dentro de conversaciones cotidianas. Entonces, esos son los verbos que nosotros hemos podido ver y que hemos podido observar en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestra clase. Tienen toda la explicación pertinente en función del material de apoyo y de la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les recuerdo que desde el día lunes ya se encontraba habilitada el material pertinente para que ustedes continúen, inicien el desarrollo de las actividades en esta segunda unidad. Les deseo suerte en todas estas, en el inicio de esta nueva unidad. Y yo sé que nos va a ir súper bien y espero que a ustedes igual tengan éxito en el desarrollo de todas estas actividades. Me despido de todos ustedes hasta la próxima clase.